Bienvenidos mis guerreros de Acuario a esta lectura semanal desde el 16 al 22 de septiembre. Te saluda Jota, estás aquí en mi canal Jota Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y recuerda en los comentarios dejarme tu nombre y tu país y cuéntame algo de ti para tenerte presente siempre que estoy haciendo mis meditaciones, especialmente antes de iniciar estas lecturas, mis guerreros de Acuario. Al final de esta lectura vas a tener una gran oportunidad de hacer una pregunta interactiva de sí o no. Así es que quédate conmigo hasta el final para que puedas preguntarle a tus guías espirituales algún tipo de guía y de camino para ti. Recuerda dejarme tus deditos para arriba, compartir este video, de esa manera sé que te gusta y podemos llegar a muchos más guerreros y continúa haciendo estos videos semanales. Tus energías para esta semana, mi guerrero de Acuario, te habla la carta de renacer. ¡Qué maravilla! Te habla aquí de que tienes que levantarte, tienes que volver a resurgir de las cenizas como el ave fénix, que esta semana nada ni nadie te va a poder pisotear, nadie se va a aprovechar de ti porque no lo vas a permitir. Vas a empezar a ver con claridad las personas, situaciones que no han sido funcionales para ti y vas a poder alejarlas y enfocarte en lo que es conveniente. Sale de que sobre las dificultades tú vas a salir vencedor, que vas a triunfar, que vas a poder levantarte de una etapa de tristeza, de situación en la cual podrías incluso hasta tener pereza o estar deprimidos. Acuario, va a ser una gran semana para que tú abras los ojos y luches por tu felicidad. En el aspecto que sea en el aspecto laboral, en el aspecto familiar con afectos, porque esa era la palabra que iba a decir, porque podrías estar en una situación en la cual estás rogándole a alguien que te ame, que te preste atención. Y aquí te están diciendo tus guías, alándote la oreja para que sepas que tienes que amarte tú a ti primero. Habla también de que vas a lograr domar a la bestia. Y esta bestia puede ser una persona que está a tu alrededor tratando de dominarte, tratando de manipularte, tratando de hacer que tú cumplas con todos sus mandatos. Y aquí te están diciendo que eso no va a suceder, que tú vas a poder entonces muy sutilmente y muy suavemente poder convencer a esta persona de que está equivocada y te van a seguir a ti, que vas a poder comenzar esta semana del 16 al 22 a demostrar liderazgo, a demostrar potencial de crecimiento, a demostrar que tú tienes las habilidades para poder tener más responsabilidades en tu vida. Va a ser una gran semana. Si estás en estos momentos trabajando, ¿cuál es el mensaje para ti? ¿Qué va a suceder en tu trabajo? ¿Todo bien? ¿Qué va a pasar por ahí? Vamos a ver si estás trabajando en estos instantes y puede ser que tengas tu propia empresa o que trabajes para alguien. Te sale la carta del 7 de copas. Habla de una inseguridad y esta inseguridad que tú vas a estar teniendo en tu trabajo tiene mucho que ver con esas personas que han hecho que tú el día de hoy estés dudando de tu potencial, dudando de tu trabajo, dudando de tus habilidades para poder resolver problemas. Que no puedes tener esa actitud ni esa mentalidad que otras personas están tratando de implantar en ti, Acuario. Que tú tienes la habilidad y la disposición de aprender y de salir adelante. Porque muestran una persona aquí que es muy indecisa, que duda mucho, que tiene que constantemente estar buscando la aprobación de compañeros o personas a su alrededor. Algo así como que, oye, mira María, ¿tú qué piensas? ¿Que te parece que lo haga de esta manera? Oye José, ¿qué puedo hacer? Mira, ¿lo acomodo así o lo acomodo allá? ¿O cómo lo hago? Que al inicio cuando estás aprendiendo, oye, por favor, no tiene nada de malo. Pero parece que te has como acostumbrado de alguna u otra manera a siempre depender de otros para poder tomar una decisión que terminan diciéndote, pero si así está bien, así como lo querías hacer, es exactamente como lo tenías que hacer. Entonces deja de dudar en ti, párate firme y esta semana, como esta carta del renacer corona toda tu lectura, pues lo vas a lograr. Por aquí te están advirtiendo entonces de que no puedes venir con esas energías nuevamente y que desde el día lunes en adelante tú vas a tener un nuevo despertar, volverás a renacer en ti para tu trabajo, para poder hacer las cosas con una fuerza y también poder destacar lo que a ti te hace feliz. Si estás buscando empleo, ¿cuál es el mensaje para ti? Si estás buscando empleo,
esta semana te sale la carta del diablo. Ustedes saben, mis guerreros de Acuario, que yo soy bien directo con mis mensajes. Yo les doy el mensaje que yo canalizo por parte de guías espirituales. No te doy el significado directo de la carta, pues porque para eso entonces no tendría sentido. Pero se los doy con mucho respeto. Algunos aquí para el signo de Acuario que están desempleados, les están hablando de que podría llegar una tentación a ti. Y que tengas mucho cuidado con esta tentación. Podría ser que estás buscando trabajos en altas horas de la noche. No importa tu sexualidad, no importa si eres hombre o si eres mujer. Puede que estés buscando trabajos fáciles, hasta cierto punto, abro y cierro comillas, en altas horas de la noche, parados en esquinas. Y te están hablando aquí, por más situación de dificultad que tengas, recuerda protegerte a ti mismo, proteger tu cuerpo, proteger a las personas que están a tu alrededor, que no vendas tu alma al diablo. Así mismo me lo dijeron, no vendas tu alma al diablo. Y esto también podría aplicar para personas que podrían estar moviendo, transportando de un lugar a otro sustancias peligrosas, sustancias adictivas. Mucho cuidado, porque vas a tener esas energías de tentaciones esta semana, guerrero de Acuario. Al final, yo no pago tus cuentas. Así es que tú toma la decisión que vaya más de acuerdo con lo que tú necesites hacer. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Y en los comentarios, mis guerreros tampoco hacen eso, tampoco juzgan a nadie. Si alguien necesita algún tipo de ayuda o consejo, con mucho gusto déjenlo en los comentarios, que nuestra tribu, nuestra comunidad de guerreros, con mucho cariño y mucho amor, dejará algún comentario positivo para ustedes. Yo igualmente lo haré. A veces demoro en responder porque llegan muchos mensajes, pero igual lo hago. Tengo que darte el mensaje y te dicen entonces que tengas esos cuidados. También podrían estar hablándote aquí acerca de circunstancias donde alguien podría estar utilizando el poco dinero que tiene. Me pusieron la imagen aquí, tus guías, donde una persona podría estar sacando cosas de tu casa para poder venderlas. Puede ser tú que te veas en la necesidad de tener que vender cosas de tu casa. Podría ser una persona a tu alrededor también, hijos, tíos, primos, familiares que empiezan a llevarse cosas de tu hogar para venderlos porque necesitan dinero. Y la otra advertencia para ustedes también es cuidado si juegan al azar, de no estar gastando todo ese dinero en casinos o en boletos de lotería. Que igual ahora les voy a dar los números de la lotería, pero tienen que jugar responsablemente. Recuerda que más adelante puedes hacer tu pregunta de sí o no. Para el final de esta lectura puedes preguntar lo que quieras. Si estás en una relación, esta es la carta que te quiere hablar. Te sale la carta de el sacerdote o el papa. Y esta carta te indica a ti de que la pareja puede estar pasando por un momento bastante importante donde quieren hacer que su unión sea oficial por medio de la iglesia o sea oficial por medio de algún tipo de juzgado civil donde ustedes quieren oficializar su unión, su matrimonio, lo quieren que sea ya registrado por papel o por la iglesia. Así que pueden haber conversaciones entre ustedes si tienen mucho tiempo de estar juntos donde quieren arreglar esta situación. Para los que están conociéndose con alguien y que tienen a alguien ahí a su lado, pero que todavía no concretan, esta carta del Papa te indica de las intenciones de la persona que está a tu lado o tuya también, porque puede funcionar viceversa, ya que son energías, de querer formalizar la relación y decir, ok, tú y yo estamos saliendo, somos tú y yo y tú y yo, más nadie, no podemos ver a nadie, así que vamos a ser novios. Está esa energía a tu alrededor también. Por eso es alguien que ya conociste, con quien estás saliendo, pero no han confirmado. Es diferente a ser soltero. Soltero no tienes a nadie. Ok. Acuario, si estás soltero, para ti, ¿cuál es entonces esta semana el mensaje? Dice que te valores. Que te valores. Que no permitas que nadie te dé migajas, que nadie te trate como plato de segunda mesa, Acuario. Que te pares firme y que no permitas abusos ni maltratos de nadie. Porque aquí marca una persona que se cree que es la octava Coca-Cola del desierto. ¿Cómo es? La última Coca-Cola del desierto. Ustedes saben que yo con los dichos me enredo. Aquí hay alguien que se cree la última Coca-Cola del desierto, que responde los mensajes cuando le da la gana, que escribe nada más cuando necesita un favor. Y ese favorcito puede ser un favorcito en la cama. Solamente en ese momento aparece, y de lo contrario, cuando tiene lo que buscaba, dice, chao, no estoy, me fui. Bye bye. Entonces te están diciendo aquí tus guías, valórate, no aceptes migajas de nadie,
párate firme. Por más dolor que sientas de que estás en soledad, no vayas a recurrir a estas situaciones solamente por lástima. Valórate más, quiérete mucho más. Todos aquí nosotros te queremos. Y si necesitas que te den amor de parte de nuestra tribu de guerreros, deja allí en los comentarios la palabra amor nada más. E invito entonces a los demás guerreros que le den deditos para arriba a esa persona que deje ahí la palabra amor. Así de sencillo. Nosotros sabemos de qué estamos hablando. No hay que hacer más nada. Solamente pon la palabra amor si no quieres echar tu historia. Y ahí entonces invito a nuestros guerreros, a nuestra tribu, a que te den cariñitos, te dejen deditos para arriba y te dejen algún buen consejo. Solo para los que lo necesitan, ¿eh? Vamos a pasar con los números de la suerte para esta semana, mis guerreros de Acuario. Tienes el 10, el 6, el 9 y el 10. Recuerda que puedes hacer las combinaciones de los números que más resuenen contigo. Tienes el 19, el 16, el 10 lo puedes usar como 0, como 1 y como 10 también. O sea que está el 09, el 90, el 60, el 06. Usa los números que combinen contigo y que más te gusten. El día de la suerte para esta semana, Acuario, del 16 al 22. Vamos a ver cuál va a ser ese día cargado de energías positivas para ti, donde vas a recibir lindos mensajes y buenas noticias. Va a ser el día jueves. El día jueves va a ser el día de la suerte para ti, así que muy atento a esas noticias. Vamos a pasar entonces con la pregunta interactiva de sí o no. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Déjame tu dedito para arriba y comparte este video, así sé que te gusta y continúa haciendo estos videos semanales. ¿Estás listo para tu pregunta? Te voy a dar unos segundos más para que la pienses. Opción A y opción B. Tú escoges la que quieras y aquí tus guías te responden sí o no. Puedes preguntarme, Francisco, ¿gusta de mí o José gusta de mí? ¿Con cuál de los dos me conviene? ¿Con Francisco o con José? Aquí te dice sí, no. ¿Me debo comprar el automóvil? Sí, no. Tú escoges la pregunta que quieras o no, sí. Vamos a ver qué sale. ¿Listos? Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es positiva, es un sí. ¡Qué buena noticia! Si tomaste, espero que sea buena noticia lo que preguntaste. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un sí también, pero va a demorar un poquito. Mis guerreros, es un placer para mí siempre atenderlos. Gracias por formar parte de mi tribu. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que tengas una consulta privada conmigo. Soy Jota y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.